Síndrome vestibular. Este repaso es una extensión de la evaluación del octavo par craneal. Ya sabemos que está compuesto por núcleos vestibulares y ramas del núcleo vestibular y ramas del núcleo eh, coclear. Entonces, la función del vestíbulo es registrar y regular los movimientos oculares en relación a la cabeza, y esto es transmitido hacia el sistema nervioso central, donde va a ser modulada por los reflejos, el vestíbulo ocular y el vestíbulo espinal. Entonces, el vestíbulo ocular nos va a ayudar a fijar la vista, y el vestíbulo espinal nos va a ayudar a mantener un tono postural. Y bueno, acá busqué las vías, porque quería tener idea de cómo son las vías de los reflejos, ¿no? Porque es importante tener una idea, porque si hay una lesión en cualquier parte de esta vía, va a fallar este reflejo. Entonces, estos se pueden manifestar como signos y síntomas, ¿no? Que es lo que tiene que ver con el síndrome de vestibular. Entonces, es la vía del reflejo vestíbulo ocular. Ujú. Y también, para entender el nistagmo fisiológico, se tiene que comprender esta vía. Bueno, van a participar los canales semicirculares, que van a estar en el oído interno, ¿no? Junto con el vestíbulo. Entonces, estos serían los núcleos vestibulares. La información de los canales horizontales van a transmitirse hacia los núcleos vestibulares, y estos van a conectarse van a tener asociación con el par 6 y el par 3. Acordémonos de las funciones del par 6, que es ay, no, van a inervar al recto externo del ojo, de la órbita, y el par 3 al recto interno. Entonces, estos son los componentes de las vías del reflejo vestíbulo ocular. Y el reflejo vestíbulo espinal, acá dice: el reflejo vestíbulo espinal se produce por información proveniente de los oídos, ¿no? Estamos acá en los oídos, pero también del cerebelo. Y por vía refleja, esta información va a llegar a las motoneuronas del asta anterior de la médula espinal, y controla a través suyo la contracción de musculatura antigravitacional. Este reflejo permite la bipedestación, la realización de diversos movimientos como giros corporales, saltos o desplazamientos, evitando la caída. Entonces, esta vía va a estar compuesta, ¿no?, por núcleos del cerebelo y el núcleo vestibular. Creo que es como acá, ¿no? Como esta parte. Los canales semicirculares y el vestíbulo van a llegar sus fibras aferentes hacia este sería el núcleo vestibular, y del núcleo vestibular por el tracto vestíbulo espinal va a llegar hacia las astas anteriores de la médula espinal, y ahí se encuentran las motoneuronas. Y a partir de ella va a mandar la señal hacia los músculos antigravitacionales para mantener la postura, con respecto a la información que va a recibir del cerebelo y del vestíbulo. Entonces, bueno, eso es lo básico que se tiene que saber con respecto a esto. Entonces, ¿en qué consiste el síndrome vestibular? Va a consistir en presencia de síntomas y signos que denotan alteración de la función del aparato vestibular. Y estos trastornos
van a afectar el equilibrio, la coordinación y la orientación. Entonces, el equilibrio, acá es importante saber que los componentes del equilibrio, o sea, qué participan, cómo, eh, cómo nos damos o nos damos cuenta del equilibrio y percibimos el equilibrio y recibimos información para poder mantener el equilibrio. Entonces, eh, en el equilibrio va a participar el cerebelo, la vista, la propiocepción y el aparato vestibular, ¿no? Por medio del par craneal 3, perdón, 8. En específicamente los núcleos vestibulares. Entonces, si hay una falla en cualquiera de estos aparatos, estos sistemas, va a haber un trastorno en el equilibrio. Entonces también eh, se tiene que evaluar, ¿no?, estas partes. Y en la clínica, esta es la clínica, síntomas y síntomas. La clínica, vamos a observar que el paciente que tiene síndrome vestibular puede presentar vértigo, náuseas, vómitos, nistagmo, alteración en la marcha y mareos. Este sería el signo más importante. Que ya sabemos que el nistagmo es movimiento oscilatorio rítmico involuntario de los ojos. Entonces, el síndrome vestibular, hay dos formas de presentar síndrome vestibular: por daño a nivel periférico o a nivel central. Entonces, acá dice, lesión desde receptor hasta la entrada del nervio al tronco encefálico, ¿no? Y el síndrome vestibular central, la lesión va a ser desde los núcleos vestibulares hacia las vías, ¿no? Las vías de los reflejos vestibulares. Entonces acá los confronté, ¿no? Me encontré unas diapositivas de una clase y estuve, eh, estoy poniendo así de manera paralela para diferenciarlos, compararlos. Entonces, si el síndrome vestibular periférico va a tener como síntomas características que se van a presentar de forma aguda, van a ser paroxísticos, a veces, duración breve, la sensación de giro rotatoria, gran sintomatología vegetativa, estos son náuseas, vómitos, ¿no?, taquicardia, asociado a tinitos y o hipoacusia. Acá porque en el síndrome vestibular periférico puede haber trastornos de la cóclea, cocleares. Se puede dañar la parte auditiva. Y sin otra sintomatología neurológica, porque no está dañado el sistema nervioso central, no solamente es a nivel periférico. Entonces, el síndrome vertiginoso o vestibular central, estos, a comparación del periférico, no son muy intensos, pero estos eran intensos. No me dice intensidad. No me dice intensidad. Pero no son muy intensos los síntomas. La sensación de vértigo es permanente. Esta es paroxística, ¿no? Acá me está hablando del vértigo. Entonces el vértigo acá no es muy intenso. Y no suele ser episódica. ¿Cómo era? Claro, esta era paroxística de breve duración.
y esta acá me dice que es permanente. El central es permanente y esta es episódica paroxística. Y la sensación de caída y desequilibrio. Acá es sensación de giro y rotatoria. Sí, gran sintomatología vegetativa. No va a haber náuseas, vómitos, taquicardia. Y este va a estar asociado a sintomatología neurológica, como diplopía, este es vista doble, parestesias, disfagia y disartria. Acá no hay, en el periférico no hay. Esto me imagino que es porque la lesión va a ser a nivel del sistema nervioso central y se van a dañar a otras estructuras adyacentes a lo que es el núcleo vestibular o partes de la vía del reflejo. Entonces, el nistagmo, que había dicho que era el signo más importante, también van a tener diferencias. Entonces, acá, ¿qué es nistagmo? Era movimiento ocular conjugado, rítmico, involuntario, con una fase lenta y una fase rápida. Entonces, en el periférico, cuando hay lesión periférica, el nistagmo va a ser horizontal y en el central vertical. Periférica unidireccional, central era unidireccional y multidireccional. En la periférica, como es paroxística, el nistagmo va a ser agotable, o sea, va a parar. Pero en la central va a ser inagotable porque es permanente, ¿no? La sensación de vértigo es permanente. Cuando hay vértigo hay nistagmo, entonces eh, es inagotable. La fase rápida al lado contrario de la lesión. Bueno, acá no me dice, no me especifica. Dice que disminuye cuando se fija la visión y acá aumenta cuando hay fijación visual. Acá dice que aumenta con la oscuridad. Acá no me dice si aumenta con la oscuridad. Este presenta latencia y este no presenta latencia. Esto es con respecto al nistagmos. Después, las causas a nivel periférico va a ser por daño en las estructuras, ¿no?, del oído interno, externo o oído medio. Entonces, que afectan el vestíbulo, ¿no?, porque también puede ser auditivo. Entonces, acá dice, causas neuritis o neuronitis vestibular, vértigo paroxístico posicional benigno, que este era el más común y frecuente, vértigo recurrente benigno, enfermedad de Meniere, vértigo inducido por drogas y tóxicos y vértigo postraumático. Y las causas centrales es por lesión al tronco, lesión cerebelosa, vértigo cortical, vértigo de causa ocular o vértigo psicogénico, psicógeno o funcional. Bueno, las lesiones del tronco puede ser por infarto, hemorragia, tumores o desmielinización. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Ah, claro. Entonces la causa periférica es por daño de todas estas partes. Hasta antes del núcleo. Entonces después del núcleo hacia el sistema nervioso central va a ser daño, se va a presentar el síndrome vestibular central. Y esta parte, cuando hay daño de esta parte, va a presentar síndrome vestibular periférico. Entonces, bueno, cuando ya tenemos la clínica, ¿no?, se le hace la anamnesis. En la evaluación clínica o examen físico, realizamos las siguientes maniobras, que son la de Romberg,
Esta también se usa para ver síndrome cerebeloso, eh, propioceptivo y es esta, ¿no? Que en donde se le pide al paciente que cierre los ojos de pie y este va a tener una lateralización como pulsación hacia el lado del vestíbulo dañado. Supongamos que está dañado el izquierdo, entonces va a tener como que se va a inclinar para este lado, ¿no? Si está dañado este lado. Después, la comportación de los índices. Esta maniobra era cuando se pedía que se ubique el, el paciente al frente del examinador con los índices y brazos estirados, con los ojos abiertos primero, ¿no? El índice va a estar así. Pero se le pide que cierre los ojos y al momento de cerrar los ojos, los índices se van a desviar hacia el lado en donde se encuentra el vestíbulo dañado. En este caso se está desviando para la izquierda, ¿no? Esta es derecha, esta es izquierda, entonces los índices están eh, yendo para el lado izquierdo, entonces el daño está a este nivel, en el vestíbulo izquierdo. Entonces positivo. Si es que cierra los ojos y los índices se mantienen en el mismo lugar, es negativa la prueba. Y la de la marcha, la de Babinski, en donde se le pide al paciente que dé pasos hacia adelante y hacia atrás y, y se va a ir. En este caso se está lateralizando, ¿no? Hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Entonces se está moviendo para este lado. Va a estar girando así, ahí, así, ¿no? Entonces, si este lado es derecho y este izquierdo, acá estaría dañado el lado derecho porque se está lateralizando para el lado derecho. Entonces, la marcha va a ser, nos va a indicar, la marcha en estrella nos va a indicar que hay una lesión en el lado derecho, vestibular derecho. Y también se le puede pedir exámenes complementarios de excitabilidad calórica, examen del par 7 y también se le puede pedir imágenes según la evaluación, si la evaluación clínica lo sugiere. Esto ya es como que eh, lo hace un especialista, ¿no? Pero lo básico son estas pruebas para identificar si hay un síndrome vestibular. Oculomotor es por el movimiento de los ojos, ¿no? Se hace la prueba del H para verificar si hay presencia de nistagmo, que es el signo más importante. Y sí, eso era lo básico del síndrome vestibular, que era su definición, signos y síntomas que por presencia de alteración del aparato vestibular, los trastornos que se van a observar del equilibrio, coordinación, orientación, la clínica, vértigo, náuseas, vómitos, nistagmo es el signo más importante, alteración de la marcha, mareos. Y bueno, la función del sistema vestibular, las vías de los reflejos, reflejo oculomotor, no, reflejo vestibulocular y reflejo vestibuloespinal. El vestíbulo espinal es posición y vestíbulo ocular es por movimiento de los ojos en respuesta al movimiento de la cabeza. Y bueno, creo que eso sería todo con respecto al síndrome vestibular. Repaso del síndrome vestibular.